Existe un paradoxo silencioso que late en el centro de nuestra búsqueda por una vida con sentido. Desde muy pequeños nos enseñaron que el progreso, el éxito y hasta la supervivencia dependen de nuestra fuerza, de nuestra capacidad de tomar las riendas de la vida con firmeza, de controlar cada pequeño detalle. Aprendimos a creer que el control es sinónimo de seguridad, que el esfuerzo constante es el único camino para construir algo que valga la pena. Pero si el verdadero salto cuántico, ese avance que tu alma anhela, en tu paz, en tu salud y hasta en la realidad material que te rodea, ocurriera no en el punto más alto de tu esfuerzo, sino en el preciso momento de tu rendición. El psiquiatra Claudio Naranjo, con su profunda sabiduría, nos ofrece una imagen poderosa para esto. Él llama a esa necesidad de control una armadura del carácter. Piensa en esto. Una estructura rígida que nuestro ego construye, pedazo por pedazo, para protegernos del dolor, de lo inesperado, del vasto y desconocido océano de la vida. Y aunque esa armadura parece protegernos, también nos impide sentir el sol en la piel, recibir un abrazo, dejar que el flujo de la vida nos nutra. Nos mantiene seguros, pero también nos mantiene atrapados. Esa urgencia de controlar todo no es una señal de fuerza, sino un eco antiguo de nuestro cerebro. La neurociencia, a través de los ojos de Daniel Goleman, nos muestra que este estado es como un secuestro de la amígdala, una respuesta primitiva y automática de nuestro cerebro al miedo. Por eso, el convite para soltar el control no es un convite a la debilidad, sino el acto más elevado de dominio emocional que existe. Es la capacidad consciente de calmar esa parte reactiva de nosotros, permitiendo que nuestra parte más sabia, nuestro neocórtex, pueda finalmente operar y guiarnos con claridad y serenidad. En los próximos minutos, la promesa no es darte una fórmula mágica, es explorar juntos el cómo y el por qué detrás de este proceso de soltar, no como un acto de abandono pasivo de quien se entrega al azar, sino como la estrategia más poderosa y refinada de alineación vibracional. Un camino para, finalmente, convertirte en un compañero consciente del flujo de la vida y co-crear la realidad que tu esencia, desde hace mucho tiempo, reconoce como tu verdadero hogar. ¿Puedes reconocer ese sonido interno? Ese zumbido casi constante de ansiedad que vibra en el fondo de tu mente, incluso en los días más tranquilos. Esa compulsión silenciosa, casi inconsciente, por revisar y volver a revisar los planes, los mensajes, el futuro. El cansancio profundo que se instala después de pasar horas viviendo en escenarios hipotéticos de «y sí», escenarios que tal vez nunca ocurran. Esa es la marca del dolor del control en acción, la banda sonora de tu prisión neurológica. En el nivel más profundo y silencioso de tu ser, tu cuerpo vive exactamente lo que tu mente proyecta. Hay un mecanismo oculto en funcionamiento, un ciclo que se alimenta a sí mismo, el ciclo del cortisol. Tu necesidad constante de predecir y manejar todo mantiene tu sistema nervioso en un estado de alerta máxima, como si un peligro real estuviera siempre a la vuelta de la esquina. Tu cuerpo se inunda sutilmente con la hormona del estrés, el cortisol, y esto entrena a tu cerebro día tras día a buscar amenazas. Aprende a ver el mundo a través de un filtro de negatividad, creando un sesgo donde la paz de lo desconocido parece mucho más peligrosa que la miseria familiar del control. La miseria que ya conoces. Y aquí, en este punto, hay una revelación que puede ser incómoda pero liberadora. Tu cerebro, en su función más primitiva, no está diseñado para buscar la felicidad. Está diseñado para buscar la previsibilidad. Prefiere el sufrimiento que ya puede anticipar antes que aventurarse en la supuesta amenaza que la paz y el flujo de lo desconocido representan. Soltar el control para tu sistema nervioso es un acto de pura rebeldía. Es una rebelión consciente contra tu programación más antigua de supervivencia. Permítete, por un instante, hacer un pequeño mapeo. Donde estés, si es seguro, cierra los ojos por un momento y solo siente, sin necesidad de cambiar nada. ¿Dónde vive el control en tu cuerpo en este preciso momento? ¿Se manifiesta en tu mandíbula, tal vez un poco tensa? ¿En tus hombros, que cargan un peso que no es tuyo? ¿En la contracción sutil de tu estómago? Solo observa, con la curiosidad de un científico del alma.
Darte cuenta de dónde aprieta la armadura es el primer y más poderoso paso para empezar a disolver la prisión física de esa emoción. Vivir aferrado al control es como manejar un coche en una carretera bellísima, pero mirando fijamente la pantalla del GPS, obsesionado con la ruta predeterminada. Sí, sigues el plan, llegas al destino que programaste, pero pierdes todo el paisaje, todos los atajos inesperados y los caminos más hermosos que la vida, en su infinita sabiduría, te estaba ofreciendo a lo largo de todo el viaje. Ahora vamos a tocar con suavidad un dolor muy profundo, un dolor que muchos que están en un camino de despertar espiritual conocen de cerca. Es esa frustración que resuena en la pregunta silenciosa. Pero si hago mis afirmaciones, visualizo con toda mi fuerza, me esfuerzo tanto, ¿por qué no pasa nada? Es el dolor de sentir que el universo no escucha tus plegarias más sinceras, la sensación de que tu energía está bloqueada y nada fluye. El bloqueo vibracional que sientes muchas veces no está en tu intención, sino en la energía que la acompaña. Necesitamos aclarar una diferencia sutil, pero fundamental, la diferencia entre intención y tensión. La ley de la atracción, o el campo cuántico si prefieres, no responde solo a la claridad de tu deseo, sino a la coherencia de todo tu campo emocional. La tensión para hacer que ocurra, ese esfuerzo ansioso y aferrado, emite una frecuencia de fondo, una vibración de carencia, de desconfianza. Y esa vibración, por estar más cargada de emoción, muchas veces anula la frecuencia más sutil de tu deseo. Aquí está el gran cambio de perspectiva. El acto de controlar el proceso envía una señal energética de desconfianza cósmica. Es como si le dijeras al campo inteligente de la vida, realmente no creo que puedas darme esto sin mi manejo ansioso. Y el campo, que opera en base a la confianza y al flujo, solo te devuelve esa misma energía de duda. Tu exceso de esfuerzo se convierte en la prueba viva de tu falta de fe. Vamos a intentar un pequeño ritual de realineación, una práctica que podemos llamar el soplo de la suficiencia. Donde estés, respira profundamente, imaginando que en este preciso momento estás recibiendo por el aire todo lo que necesitas para sentirte seguro, completo y en paz. Siente tus pulmones llenándose como una prueba física de la abundancia que ya existe. Y al exhalar, de forma lenta y prolongada, suelta no solo el aire, suelta la necesidad de controlar el resultado. Siente la emoción de la suficiencia ahora, antes de cualquier evidencia externa. Esto realinea tu campo del miedo a la confianza. Intentar manifestar controlando es como intentar agarrar el agua con las manos cerradas con fuerza. Mientras más fuerza y tensión aplicas, más se escapa el agua entre tus dedos. La única forma de realmente retener el agua, de recibirla, es abrir la mano en forma de cuenco, con confianza y ligereza, y permitir que simplemente repose ahí, en su tiempo, en su flujo. Existe un miedo, un malentendido muy sutil, que puede sabotear el camino de un buscador en el momento más crucial. Es el miedo de que soltar el control signifique en realidad rendirse. El miedo de que eso implique convertirse en un títere del destino, alguien pasivo que simplemente acepta lo que venga, perdiendo la ambición, la fuerza y la capacidad de tomar sus propias decisiones. Este error espiritual es una de las trampas que más nos mantienen atrapados en la parálisis, con miedo de soltar y con miedo de aferrarnos. Es justo aquí donde necesitamos aclarar un concepto poco conocido, pero transformador, la rendición activa. Esto no es rendirse. Inspirada en la sabiduría de la filosofía estoica, la rendición activa es el acto de enfocar el 100% de tu valiosa energía en lo que realmente puedes controlar: tus actitudes, tus percepciones, tus acciones, tu vibración interna, y al mismo tiempo, entregar de manera radical, con una confianza profunda, el resultado de lo que no puedes controlar: el tiempo, las reacciones de los demás, el cómo y el cuándo. El universo va a orquestar los detalles. Aquí sucede un cambio de expectativa. La verdadera rendición no es un acto de debilidad, sino un acto de poder supremo. Se necesita mucho más valor y fuerza interior para confiar en el flujo de la vida que para luchar reactivamente contra él. Controlar es fácil, es instintivo. Rendirte activamente es un acto consciente,
deliberado y profundamente estratégico. Es la serenidad de quien sabe dónde termina su poder y dónde comienza el poder de algo más grande. Para anclar esto en tu día a día, hay un cambio de percepción práctico que puedes hacer a través del diario de entrega. Al final de cada día, toma un cuaderno y escribe: hoy hice mi parte en describe tu acción consciente. Ahora entrego el resultado, el cómo y el cuándo a una inteligencia mayor con confianza. Este simple acto simbólico entrena a tu cerebro a separar el esfuerzo del resultado, liberando el peso pesado de la ansiedad de tener que manejar lo desconocido. Imagina a un maestro navegante en medio del océano. No controla el viento. Intentar controlar el viento sería un acto de locura. ¿Qué hace? Estudia el viento, siente su dirección, respeta su fuerza y luego, con maestría, ajusta las velas de su barco, que son tus acciones y actitudes, para usar la fuerza incontrolable del viento y llegar exactamente a donde quiere ir. No lucha contra la fuerza de la naturaleza, baila con ella. Eso es la rendición activa. ¿Alguna vez has sentido esa angustia? La angustia de ver los mismos problemas repetirse en tu vida, como si fueran una película en un ciclo interminable, en las relaciones, en las finanzas, en tu salud. Esa sensación dolorosa de ser víctima de un patrón que parece inescapable, no importa cuánto intentes cambiar, es uno de los dolores más profundos, el de sentirte impotente ante tu propia vida. Hay un mecanismo psicológico poderoso y sutil en acción aquí, algo que podemos llamar el efecto Pigmalión invertido. El conocido efecto Pigmalión, o la profecía autocumplida, nos dice que nuestras expectativas sobre los demás influyen directamente en su comportamiento. En su forma invertida, tu necesidad de controlar, que nace del miedo profundo de que algo va a salir mal, hace que proyectes esa expectativa de fracaso en el mundo que te rodea. Sin darte cuenta, creas las condiciones, emites la frecuencia y te comportas de maneras que llevan a las personas y a las situaciones a decepcionarte, solo para confirmar tu creencia original de que el control era, de hecho, necesario desde el principio. Y aquí llegamos a una revelación que puede ser impactante, pero es fundamental para tu liberación. En la mayoría de los casos, no eres la víctima de esos patrones. Eres el director invisible de ellos. Tu necesidad de tener razón sobre el peligro y la decepción es muchas veces más fuerte y más arraigada que tu deseo de ser libre y feliz. Sin darte cuenta, estás entrenando a la realidad para que se ajuste a tu visión del mundo, una visión escéptica y temerosa. ¿Cómo empezar a desprogramar esa tendencia? A través de un cambio de enfoque interno, con una pregunta que podemos llamar la pregunta de oro. Frente a una situación que activa tu impulso por controlar, detente, respira y pregúntate con suavidad y honestidad: ¿y si la única función de esta situación fuera enseñarme a confiar? Solo eso. ¿Cuál sería mi próxima acción si partiera de ese principio? Esto cambia radicalmente el enfoque de resolver el problema allá afuera a aprender la lección aquí adentro. Imagínate como un escultor frente a un gran bloque de mármol. La necesidad de controlar es como un martillo y un cincel que solo saben esculpir monstruos y figuras distorsionadas, porque esa es la imagen que está grabada en la mente del escultor. Soltar el control es bajar esas herramientas. Es confiar en que hay una forma hermosa, una obra maestra, ya contenida dentro del mármol, que es el potencial infinito de la vida, y permitir que esa forma se revele con toques suaves de confianza, paciencia y permiso. Después de todo este viaje interior, puede surgir una inquietud final, un susurro en la mente que pregunta: ¿estaré haciendo esto bien? Es natural. Es la búsqueda humana por validación, por una señal externa de que el delicado proceso de soltar está funcionando de verdad y que estás en el camino correcto. El verdadero alineamiento, muchas veces, se manifiesta a través de lo que el psiquiatra Carl Jung llamó sincronicidad significativa. Pero no se trata de coincidencias mágicas o espectaculares, es casi un resultado matemático de una conciencia que cambió su enfoque. Cuando una mente deja de gastar su valiosa energía buscando problemas y se abre a percibir las conexiones, comienza a notar la red de eventos significativos que siempre estuvo ahí, pero que antes era invisible para el radar de la ansiedad y el control.
La revelación práctica es que las señales más verdaderas de que estás entrando en el flujo no son grandiosas. Son internas, sutiles, y se sienten en el cuerpo y en el alma. La primera señal es el surgimiento de la pausa consciente. Empiezas a notar un pequeño pero milagroso espacio de tiempo entre un estímulo externo y tu reacción habitual de querer controlar. En ese espacio, en esa pausa, reside toda tu libertad y tu poder para elegir una nueva respuesta. La segunda señal es un cambio en tu primera reacción ante lo inesperado. Donde antes había un «oh no», comienza a surgir un «interesantes, ¿qué es esto?». La reactividad del miedo empieza a dar paso a la curiosidad del alma. Dejas de ver lo inesperado como una amenaza y comienzas a verlo como información, una pieza del rompecabezas que la vida te está presentando. Y la tercera señal, tal vez la más hermosa, es cuando te das cuenta de que sientes una alegría genuina y expansiva por el éxito o la felicidad de otra persona. La necesidad de controlar, muchas veces, viene de un lugar de comparación y de una frecuencia de escasez. Cuando celebras la victoria de alguien como si fuera tuya, es una señal clara de que saliste de la vibración de la competencia y entraste de cuerpo y alma en la vibración de la abundancia, donde el bien del otro no te quita nada. Soltar el control es como aprender a flotar en el mar. Al principio te debates tenso, luchas contra las olas, tragas agua salada y terminas exhausto por tanto esfuerzo. Luego, en un momento de pura rendición, te recuestas de espaldas, relajas los músculos, entregas tu peso y descubres que el mismo agua que combatías con tanto miedo es la que ahora te sostiene, sin esfuerzo alguno. No dominas el océano, te armonizas con él. Hemos recorrido un largo camino juntos en estos minutos, un viaje que nos llevó de la superficie del control a las profundidades de la confianza. Es la transición de ser el gerente estresado del universo, que intenta a toda costa predecir y manipular cada resultado, a convertirte en el compañero consciente del flujo de la vida. Es el viaje de dejar el puesto de carcelero de ti mismo para, finalmente, asumir tu verdadero lugar como el soberano sereno de tu propio reino interior. Como nos enseñaría Claudio Naranjo, soltar el control es el viaje para redescubrir el ser que fue enterrado bajo toda una vida de hacer. Es la transición de la fijación de nuestro ego, que es el miedo, y la estrategia de control, a la idea santa o la virtud esencial que es el estado natural de nuestra alma, la confianza serena, la fe encarnada, el permiso para que la vida sea como es. Es crucial entender, como nos recuerda el filósofo Ken Wilber, que no se trata de destruir el ego o nuestra capacidad de planear y actuar. El proceso es el de trascender e incluir. Trasciendes la necesidad neurótica de control del ego, pero incluyes su sabiduría, su discernimiento y su capacidad de actuar, poniéndolos ahora al servicio de una conciencia mayor, más vasta e infinitamente más inteligente. El convite final, al cerrar este tiempo juntos, no es soltar todo de una vez. Eso sería solo otra forma de control, otra meta que alcanzar con esfuerzo. El convite es más suave. Es simplemente notar la próxima pequeña oportunidad que la vida te ofrece para aflojar el agarre, por un instante. Observa qué pasa en ese pequeño espacio que te permites. Es en ese espacio de permiso, en ese suspiro de confianza, que la magia de la vida, antes invisible, comienza a revelarse. Si esta reflexión tocó tu alma hoy y sentiste el llamado a este viaje de confianza, ayúdanos a expandir este refugio seguro. Dale me gusta a este video para que este mensaje llegue a otras personas y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos viajes al encuentro de la conciencia. Nos encantaría saber cuál fue el insight que más resonó con tu frecuencia hoy. Deja tu comentario. Tu compartir ilumina el camino para otros viajeros del alma y fortalece esta nuestra comunidad de sanación. Hasta el próximo viaje, donde la ciencia encuentra al alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.